Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Hoy vamos a tocar un tema o una serie de temas que involucran la formación, el nacimiento de la criminología y la forma en la cual también varias ciencias se van conectando con esta misma. Esta sección se le va a llamar crimisesiones. Las crimisesiones van a hablar de la historia de la criminología hasta nuestras fechas y cómo se aplica la criminología por medio de los diferentes enfoques y escuelas que existen. Gracias a la forma en la cual se genera una necesidad de poder comprender qué es la criminología, necesitamos saber la diferencia entre una ciencia forense y una ciencia criminológica, ¿no? Las ciencias forenses van mucho por disciplinas que van enfocadas a una parte específica que involucran a la escena de crimen, recabar indicios, evidencias de diferentes partes y de ahí se generan los dictámenes. En la criminología también hay dictámenes, pero están ligados a lo que es ciencias sociales y áreas de la psicología, áreas de la sociología, antropología, interpretaciones que se van realizando de la conducta humana. Para poder llegar a ese punto es que fue creciendo la criminología en diferentes vertientes y áreas de conocimiento. Para ello es que vamos a tocar a lo que fue el iniciador de lo que es la criminología, el señor César el Hombroso. Este sujeto o este personaje tiene tanto cosas buenas como cosas malas. Ha tenido un gran avance en cuestiones científicas en su época, pero también tuvo muchas eh, cosas contraproducentes al momento de proponer sus teorías. Vamos a irlo tocando poco a poco. Para esto hay que situarnos en el año de 1835, que es cuando nace el 6 de noviembre de 1835 en Verona, que se supone que es parte de Italia en estos tiempos, pero en esa época era parte de Austria, era territorio de Austria, formando parte de una familia adinerada judía, ocupando el tercer lugar de una familia compuesta por 6 hijos. Se le consideró una persona erudita, ya que a la edad de 15 años de edad, en el año de 1850, dio a conocer la obra Ensayo del estudio de la República Romana, donde expone las diferencias sociales entre el sector romano e italiano de la época. En el año de 1852, es decir, a los 17 años, entra a la Facultad de Medicina de la Universidad de Pavia. Se graduó en el 1858 con una tesis que trató el tema del cretinismo endémico. Suena extraño, inclusive hasta de chiste, hablar de cretinismo o de idiotez. Antes eran enfermedades que se consideraban importantes para la humanidad en general, para la ciencia. Todavía puede existir esta parte del cretinismo endémico, pero ya no es como catalogado de esa manera, ¿no? Ya no tiene ese nombre. Aunque sea un chiste, el cretinismo endémico es una enfermedad caracterizada por un déficit permanente en el desarrollo físico y psíquico, acompañado de deformidades del cuerpo y el retraso de la inteligencia. Dicha enfermedad se da por la ingesta insuficiente de yodo en la dieta y es común en áreas con suelos deficientes de yodo, constituyendo un problema de salud pública. Entonces, el Hombroso buscaba una forma de poder dar un tratamiento o un seguimiento a las sociedades que tenían este problema de cretinismo endémico. Y esa fue como su primer investigación importante, ¿no? Bueno, claro, para poder pasar a hacer su área facultativa. eh, Realiza esta investigación sobre el cretinismo endémico y comienza a ver otras formas en las cuales el ser humano puede tener modificaciones en su conducta que provoquen problemas en la sociedad, ¿no? También estuvo una temporada activo en campañas contra la pelagra, que es una enfermedad que se debe a la deficiencia de vitamina B3, afectando principalmente a personas que consumen una dieta pobre o su cuerpo no absorbe la vitamina de forma natural. Esta actividad la realizó en Lombardía, pero comenzó a tomar más importancia en el año de 1866,
cuando lo nombraron profesor extraordinario de la Universidad de Pavia, mientras que en el año de 1871 se convirtió en el director del manicomio de Pésaro. Ahí fue donde comenzó a hacer una investigación más a fondo de lo que serían las enfermedades mentales y cómo las pudo ir relacionando con las tesis que conocemos ahora, ¿no? Las tesis las vamos a ir tocando poco a poco para que se vayan dando cuenta de cómo funcionan y cómo las fue aterrizando a lo que es el área criminológica o a lo que sería lo que conocemos hoy como criminología. Ese mismo año, en 1871, fue nombrado profesor de la Universidad de Turín, donde fundó la disciplina conocida como antropología criminal. Gracias a él surge esta área de antropología criminal basado en partes de conducta del individuo, de acuerdo, claro, a su cultura, pero también comenzó a ver la área antropológica craneal. Esta área antropológica craneal buscaba por medio de medidas del cráneo, de las cavidades del cráneo, ¿cómo se puede decir? Lo grande o lo ancho de una frente, la mandíbula, los pómulos, todo lo iba midiendo y le iba dando una connotación que fuera característica de una especie de conducta específica. A partir de ese momento, Lombroso tendría un interés científico donde se generara investigación tanto del área psiquiátrica como de la antropológica, siendo en aquellos años donde publicó dos libros, los cuales fueron el parteaguas del inicio de la criminología. Primero está El hombre delincuente en el año de 1876 y el segundo es La mujer delincuente en el año de 1893. Se buscaba mayor criminalidad en la mujer, pero se veía que no era tanta como pasaba con el hombre, entonces también le costó un poquito más de trabajo en ese aspecto, porque buscaba que encajara todas sus teorías con lo que él decía, ¿no? En dichos ejemplares se sostenía que la criminalidad representaba un fenómeno biológico producto de la degeneración, identificable a partir de la fisonomía. Aquí es donde entran las cuestiones que les comentaba. Hay un área científica, bueno, en su época se le llamó área científica, que se le llamó fisonomía. La fisonomía, como tal, en general, es las medidas del cuerpo y cómo funciona el cuerpo. Pero de hecho ya va más para otras cuestiones. El área fisiognómica, que ya va con una G-N-O, fisiognómica, nos habla de que podemos generar una especie de perfil, de lo que se conoce ahora como perfil psicológico de una persona por medio de estas medidas del cuerpo, del cráneo, etc. Entonces, aquí es donde nace el problema, ya que la fisionomía es el estudio de la apariencia de un individuo, principalmente de su cara, que son aquellas características personales que nos dan identidad, es decir, como métodos de identificación, por ejemplo. Pero Lombroso lo llevó a otro punto, muy particular, cargado de la antropometría. ¿Qué es la antropometría? Es la parte antropomorfa, la forma de tu cara, medidas que se van realizando en el cráneo principalmente, o ya en la cara como tal, y de ahí comienza a hacer una investigación para ver cómo es que hay una medición de rasgos faciales, y explicaba la conexión entre lo que era la apariencia tanto física como facial y lo relacionaba con el tipo de crimen o peligrosidad que podría tener una persona. Ahora, si esto hubiera sido cierto, se seguiría utilizando, y más en sistemas penitenciarios, en áreas de alto grado de peligrosidad, etc. Por desgracia nos hemos topado, o yo me he topado personalmente con especialistas que siguen utilizando estas ideas. Todavía hoy en la mañana estaba viendo la televisión y me tocó que estaba una invitada que practica la morfopsicología. Y la morfopsicología pues es la medición de rasgos faciales, que son las mismas ideas del Lombroso. Y comentaba que una pareja puede tener mejor o poca relación buena, por así decirlo,
debido a sus rasgos faciales, ¿no? Debido a que si existe mayor preocupación, hay mayor tensión, y la mayor tensión existe tal cosa que provoca y desencadena diferentes factores que pueden llevarlos a un divorcio, ¿no? En pocas palabras, ya si tienen la oportunidad luego de ver ese tipo de ideas, ya será un clavado en eso. Pero la cuestión es la siguiente: que existe todavía gente que maneja ciencia de esa forma, y van a decir, ¿por qué sigue existiendo ese tipo de pseudocientíficos? La razón principal es porque genera dinero. Genera dinero en primera. En segunda, somos muy proclives a dejarnos llevar por lo que pasa en medios de comunicación masiva, y no tanto en lo que son medios científicos. Es decir, no estudiamos tan a fondo las cosas como deberíamos, y esto provoca que no sepamos qué es lo que es verdad, es decir, qué sirve en verdad de la ciencia y qué es lo que no sirve de la ciencia. Entonces, pues van a seguir y seguir surgiendo este tipo de problemas con la ciencia, porque no nos damos a la tarea de poder investigar o tener un pensamiento crítico, que es otro problema. No estamos listos para generar pensamiento crítico en las nuevas generaciones, porque si lo hacemos, significa que ya me está faltando el respeto a la persona, ¿no? Esto también es un factor cultural. Necesitamos generar pensamiento crítico para poder avanzar a nivel científico y a nivel de este grado, porque es preocupante que no solamente estén ahí en televisión, es preocupante que le estén dando voz y voto a un área que ya no está teniendo auge en primera instancia, en segunda instancia no tiene base científica, en tercera instancia no tiene estudios fuertes que sustenten el hecho de que la cara, la forma de tu cara, tiene que ver con tu personalidad. Si hay elementos genéticos y todo eso, pero la personalidad tiene mucho que ver más con el hecho de que la persona, de acuerdo a sus experiencias, va a modificar su comportamiento. Y me decían, si tiene un accidente en la cara, va a modificar su comportamiento. Pues probable, pero no es tanto por las lesiones que tenga en la cara, es más por el trauma que haya vivido la persona y se haya guardado en su mente, en su cerebro, ese trauma. No tanto porque se le haya quedado aquí una cortada en la cara o algo así. Entonces, hay que tener cuidado y hay que ir separando poco a poco, porque hay gente muy hábil que te la voltea y trata de sacar provecho de eso. Bien, entonces, también Lombroso ahondó sobre en los estudios de la epilepsia y su relación con la personalidad criminal, entre otras cuestiones como la surdera, ser zurdo, yo soy zurdo, y las conductas criminales. Decían que las personas eran peligrosas si eran zurdas, o eran malas si eran zurdas, ¿no? Imagínense cuántas personas hubieran estado en la prisión solamente por tener epilepsia, que no tiene que ser una condicionante de o sinónimo de conducta peligrosa. Personas zurdas igual, y las conductas criminales en general, ¿no? Provocando un sinnúmero de estigmas y mitos alrededor de las personas que tenían dichas características, porque al final del día solamente se estaba juntando la explicación mágica con la explicación científica, y en todas las ciencias pasó eso. Y un poquito más antes todavía en otras ciencias pasó algo parecido, pero aquí, como tiene poco tiempo de evolución la criminología, pues por eso nos topamos con estos problemas. Pero su trabajo de Lombroso no se quedó en ese punto, sino que los demás trabajos que fue realizando a lo largo de su vida tuvieron una gran influencia durante varias décadas en gran parte de Europa, donde diversos jueces mandaban a realizar análisis antropométricos lombrosianos a los criminales. De aquí es de donde sale las cuestiones de la tipología criminal. Y la tipología criminal nos lleva al hecho de que Lombroso da a conocer un tratado antropológico experimental del hombre delincuente, clasificándolo en 6 categorías.
Vamos a ver cada uno de ellos. La primera es el criminal nato. El criminal nato es el que, prácticamente, como su nombre lo dice, nace así. Delincuente de cráneo pequeño, frente hundida o abultamiento de la parte inferior de la cabeza. Psicológicamente de carácter impulsivo, cruel e insensible con falta de carácter moral. Ahora, si todas las personas que tienen estas características es sinónimo de delincuente, ¿cómo lo vamos a comprobar? La idea de Lombroso era que por medio de esta clasificación, en cuanto se tuvieran las medidas, se pudiera jalar a esas personas al sistema penitenciario que había en el momento, sin que hayan cometido delitos. Solamente como son proclives a cometer delitos por su fisonomía, los metemos a prisión y ya. Está el loco moral, tipo con capacidad craneal superior o igual a la normal, pero de mandíbula voluminosa. Cuenta con rasgos distintivos psicológicos como antipatía, egoísmo, vanidad, inteligente, crueldad e indisciplinado. Bueno, son las características que va manejando Lombroso, ¿no? Capacidad craneal superior o igual a la normal. O sea, si está igual a los demás, ya no veas el cráneo, sino que ponte a ver la mandíbula, ¿no? Para ver si es voluminosa, ya lo metes a prisión. Epiléptico. Lombroso consideraba esta condición como un rasgo latente de criminalidad, tomándolos como los más peligrosos de la lista, ya que de acuerdo con su teoría son delincuentes vagos, destructivos, violentos y con tendencia al suicidio. No, los epilépticos no tienen ese tipo de características. Vamos, o sea, si puede haber un epiléptico que diga ya estoy harto de estarme con las problemas, con los ataques, y que diga ya llegué al límite, pero o sea, son contadas las personas que llegan a ese punto, ¿no? Y hablar de que sean delincuentes vagos, destructivos, violentos solamente por tener epilepsia es un estigma, es un estereotipo que manejó él para poder llevar a cabo su trabajo. Está el delincuente pasional, pero aquí, por alguna extraña razón, no considera rasgos físicos a observar, pero sí un intervalo de edad. Es decir, una edad que consta entre los 20 a 30 años de edad. Entonces, todas las personas en general del mundo, entre los 20 a 30 años de edad, tienen la capacidad de generar un delito solamente por la edad. Considerando una tercera parte de la población en sexo femenino, en términos generales son delincuentes que no muestran conmoción tras el acto criminal, tendiendo a confesar su crimen o suicidarse tras confesar. Igual, ¿no? Si solamente te dedicas por intervalos de edad en la parte pasional, entonces de forma tajante podemos decir que toda la población es proclive a ser delincuente, ¿no? El delincuente loco. Enfermos mentales que no son responsables de sus crímenes o actos en general debido a su falta de capacidad de razonamiento, considerando 3 tipos de delincuentes de este tipo. Está el histérico, el alcohólico y el matoide. Bueno, el histérico, como una persona muy visceral, por así decirlo, o sea, un loco muy visceral que actúa de forma errante, por así de comentarlo, ¿no? El alcohólico, pues ya el consumo de la sustancia que lo lleva a cometer un delito. Y el matoide, este último, delinque por impulso, cruzando la línea de la cordura y la locura de forma constante. Pero si se dan cuenta, tampoco tiene un rasgo específico de la cara. Aquí habla más de una cuestión de la neurología, por así decirlo. También tenemos el delincuente ocasional. En esta parte, Lombroso subdivide en 3 tipos de criminal, los cuales son pseudocriminal, que es considerado un delito involuntario, y delitos menores como robo, incendios o defensa propia. El criminaloide, personas que sienten empatía, cometiendo delitos que no realizarían en la vida cotidiana. O sea, son presionados por las circunstancias.
En este caso, el conjunto de factores los lleva a cometer un delito. Por ende, cualquier persona también podría ser delincuente en algún momento, porque los factores nos llevan a cometer actos que no teníamos pensados que íbamos a cometer en algún momento. Y los profesionales delinquen desde edades tempranas. Son impulsados por las circunstancias personales, es decir, también factores tanto externos como internos. Tengamos en cuenta que gran parte de sus teorías en este listado tienen que ver con cuestiones de orden genético, o en su caso elementos observables, como son los rasgos físicos o fisionómicos, asimetrías craneales, formas de mandíbula, orejas, arcos superciliares, entre otros elementos que fue considerando a lo largo de su investigación. Pero también existían factores de carácter externo, como el clima. Él decía que el clima provocaba una modificación del comportamiento, en donde los lugares con mucho calor tendían a ser más violentos. Bien, la forma en la cual ha evolucionado la violencia a nivel mundial ya no respeta esas teorías o leyes o máximas que trató de poner el Lombroso. El clima no significa que seamos personas más violentas. Imagínense, todos los que viven en costa tendrían este factor, ¿no? La civilización, es decir, ya como tal la cultura, densidad poblacional. La densidad poblacional, bueno, puede tener algún elemento, pero no significa que sea un factor desencadenante. Puede ser un factor preparante. Alimentación, adicciones, el aprendizaje, la idiosincrasia, tu creencia religiosa y la posición económica. Como se dan cuenta, pues echa de todo, ¿no? Con tal de poder sustentar las teorías que tiene, aparte de lo que ya son las mediciones. O sea, las mediciones antropométricas ya son como la base del estudio, y aparte los factores que pueden llevar al individuo a cometer un delito. Pero también dentro de sus obras se pueden leer ideas como la siguiente: para los criminales natos, adultos, no hay muchos remedios. Es necesario secuestrarlos para siempre o suprimirlos. O sea, los criminales natos, las personas que tienen estas medidas craneales pequeñas y otros tipos de características que estábamos comentando hace un momento, como ya no tienen remedio, desde que nacieron ya están listos para ir a la cárcel, porque son personas que van a delinquir tarde o temprano, y por eso es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Pero otra cuestión más preocupante de las obras de Lombroso es que, a pesar de los estudios, las teorías que daba a conocer tenían poco sustento científico, basándose mucho en la experiencia o vivencias causales. Hay libros que hablan todavía de que la criminología es una ciencia causal explicativa, es decir, que las causas llevan a la persona a tal cosa. Pero cuando llevas todo el trabajo de investigación solamente por causas, todo se queda como en el perímetro y no en el fondo. Es decir, estamos dando pruebas circunstanciales de algo que cometió una persona, más no una prueba verídica, una prueba tangible, si lo quieren llamar así. Y si te basas solamente en tu experiencia, aunque claro, no había una metodología todavía para investigar un crimen en esa época, pues hay un mayor problema, porque la experiencia no significa que te va a dar todo el conocimiento del mundo, sino que se necesita el sustento científico para poder corroborar que lo que estás diciendo es verdad. Algo que pasa, por ejemplo, cuando estamos haciendo análisis de comportamiento, es el hecho de que si tú estás analizando a una persona, la vas a analizar desde cero. No te vas a dejar llevar por el estereotipo de otros criminales o de otras personas que has conocido anteriormente que cometieron delitos. Es importante no ser una persona que está juzgando a otras, menos si tú eres el experto que está evaluando al sujeto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y esto es lo que pasó con Lombroso. Aparte de la falta de conocimiento a fondo de la psique, también estaba la falta de sustento científico, y súmale a esto el hecho de que te dejas llevar
por la forma en la que percibes a la persona solamente porque tu corazón te lo dicta. No podemos dejarnos llevar por ese tipo de situaciones. La cuestión aquí reside en el hecho de que tenía que albergarse todos estos elementos y conductas para que existiera un código o ley que imputara a los criminales, de acuerdo a los parámetros del Lombroso, el cual, de acuerdo a sus ideas, tomaba la pena como una forma de defensa social, tratando así de neutralizar el peligro al que se exponía la sociedad, exponiendo que los criminales no pueden frenar sus actos. Pero de forma paradójica pasa lo siguiente. Trata de darles una especie de ayuda a los criminales para que consigan readaptarse a la sociedad. Ahora, ya comentaba anteriormente en otro video, ¿cómo consigues readaptar a una persona que no ha sido adaptada? O que él considera que no ha sido adaptada por el hecho de que sus rasgos faciales los van a llevar a delinquir tarde o temprano. Entonces, si la persona nunca estuvo adaptada, ¿cómo la readaptas? No es mejor solamente decir vamos a adaptar a la persona, vamos a ver la manera en la cual podemos darle sentido a su vida. Entonces, ¿cómo le das primero una pancarta con el nombre de criminal y luego se la buscas quitar tratando de curarlo con no sé qué cosa? Por otro tipo de lado se encuentra la siguiente parte, el área de la imputabilidad y la inimputabilidad, ya que el hecho de que los criminales no tengan control sobre sus acciones desde nacimiento porque sus medidas craneales ya los hicieron delincuentes, como sucede en toda la tipología que explica Lombroso, convierte a los criminales en inimputables de tal forma que su misma explicación lo lleva a eso. Es decir, como no pueden controlar sus acciones porque sus medidas craneales ya son así, significa que no pueden tener control de sus acciones y por ende pueden estar en el grado de la psiquiatría con la parte de los locos, y significa que son inimputables porque no pueden tener esa conciencia, ese significado del bien y del mal, solamente porque ya les pusiste el término de criminal. Entonces aquí es donde entra el problema principal. Lombroso hace una teoría fallida, o una serie de teorías fallidas, porque primero dice, estos son los criminales por medio de sus medidas craneales. Entonces, si ya nació así, y su configuración craneal es así, significa que desde niño ya puedes tener idea de que la persona va a delinquir. Y eso fue algo que pasó en Argentina hace mucho tiempo, cuando llegó la criminología argentina, que fue el primer país donde se generó la criminología. Ahí fue donde comentaron que se hizo una especie de fisionomía. Ya lo expondré más adelante con más calma, pero la cuestión es que hacen una medición de todos los pobladores con la finalidad de poder determinar no solamente si la persona va a delinquir o no, sino a qué se va a dedicar la persona desde los 11-12 años de edad. Le toman las medidas al niño o niña y le dicen a los papás, va a ser, no sé, tiene los dedos delgados, va a ser escritor. Esta niña tiene las manos largas, va a ser barrendera. O sea, cosas así. Y fue un fracaso a final del día porque no se podía generar una criminología de ese tipo. Ese control social que se buscaba generar era tan fuerte que el medir a la gente y vulnerar a las personas y decirles, a esto te vas a dedicar porque para eso está hecho tu cuerpo y tú cómo sabes. Entonces fue un problema muy fuerte. Les comento de nuevo, fue teorías fallidas a final del día porque él mismo puso en el mapa a los criminales y le dijo, pues ya no vas a hacer lo que hacías porque eres un criminal, en cualquier momento vas a delinquir. Y el problema estaba en el hecho de que como ya hizo la tipología y decía que había un desorden conductual, significa que es inimputable porque no tienes control de tus acciones. Entonces, esto nos lleva al hecho de que como no tienen dominio de los actos, deberían de estar determinados de hecho por la fisonomía, las medidas corporales, la genética, etc. Es decir, desde que naces ya se echó a perder tu vida.
por lo que resulta contraproducente para el mismo autor la forma en que realizó su trabajo, cuando éste se topa con los códigos penales, la sociedad y la misma ciencia que fue avanzando con el tiempo. Recordemos que en ese tiempo, en ese mismo periodo, mejor dicho, surgen los primeros trabajos que cimentaron el inicio del estudio del comportamiento y la conducta de forma más especializada. Y no solo eso, sino que otras materias como la neurología, la fisiología, la etología, la psicología, entre otras ciencias emergentes de la época, iban a terminar de echar por tierra las teorías lombrosianas. ¿Y por qué? Por obviedad. Porque no hay una conexión entre la piel de la cara con las neuronas que determinan el comportamiento de la persona. Lo más cercano es que los músculos faciales mueven la piel de la cara, ¿ok? La forma de tu cráneo, la piel que cubre la cara toma la forma del cráneo. Por eso las medidas antropológicas, ¿no? Pero al final del día, una cosa son rasgos de identificación, como se dice en el primer punto que estábamos tocando, y otra cosa son rasgos de personalidad. Y los rasgos de personalidad tiene mucho más a fondo que un simple hecho de medidas. No se puede determinar la personalidad de un sujeto por medio de esa observación. Estaba la fisionomía, estaba la comparación de caras de animales con las caras humanas, y decían que si tenías cara como de toro es que eres una persona muy fuerte, muy valiente, etcétera. No. Y siguen los tratados ahí, o sea, todavía lo están ocupando. ¿Para qué? Vaya usted a saber, pero los han llegado a ocupar en penales para poder justificar las acciones de una persona aquí en México. Y eso, como les comento, es muy preocupante, porque los jueces, que se supone que es el perito de peritos, es decir, el conocedor de todas las áreas, es raro que se deje llevar por este tipo de circunstancias donde desconoce que ya no se está aplicando esa ciencia. Entonces es un problema muy grave. Pero vamos a continuar con esta parte del hombroso. Aunque por desgracia existe un problema, el hecho de que hay grupos todavía, como comentaba, pseudocientíficos que comentan que las teorías del hombroso aún tienen el sustento, conociéndose la disciplina en estos momentos como morfopsicología, o lectura del rostro, psicología de la cara, entre otras vertientes que fueron saliendo a lo largo de la historia. La cuestión es que siguen promoviendo teorías en su base y sustento no sirven. El sustento no sirve porque no han podido corroborar lo que comento. Hay unos científicos que dicen, ok, podemos hacerlo cercano a esto. Si tienes mayor simetría, puedes ser mejor deportista. Ok, se ha comprobado que en efecto, si tienes mayor simetría del cuerpo en general, puedes ser mejor velocista, por ejemplo. Puedes tener más oportunidades siendo un deportista porque se requiere lo más cercano a la perfección del cuerpo, ¿no? Pero son funciones básicas. No son funciones de carácter emocional, no son funciones de carácter temperamental, de la forma de la personalidad del sujeto. No tiene nada que ver con eso. Que en efecto, si tú te haces una cirugía estética, te vas a sentir más seguro, pues puede ser, pero también puede salir todo mal y termines desfigurado, y eso no significa que se va a modificar tu comportamiento a fondo, es decir, la personalidad base. Tal vez se modifique alguna otra cuestión como una inseguridad o cosas así, pero no significa que te vas a convertir en asesino solamente porque ya tienes aquí un rasguño o algo así, o vas a tener un mal augurio de tu vida porque te salió un nuevo lunar. Si te sale un nuevo lunar, ve al doctor, puede ser cáncer, otra cosa, pero bueno, el problema aquí
es donde está, por desgracia, el consumismo de información, donde se le hace creer a la gente que tiene el dominio del conocimiento, pero en realidad tienen en sus manos la falsedad de la ciencia por la desinformación en la que se han metido. Esa desinformación, como les digo, tiene que ver por la falta de capacidad crítica que no nos han inculcado desde la infancia. Se debe de tener cuidado de que se aprende y con quién. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por cualquier cosa que sea brillante, que llame la atención. Pensamos que el análisis de comportamiento o la forma de perfilar es muy fácil, pero no. Es una serie de técnicas, tanto de entrevista como de observación y otros tipos de elementos científicos que ayudan a que la persona pueda comprender cómo es la personalidad de otro sujeto, cómo es su percepción, cómo es su forma de conducta y por qué realizó la conducta. No es que te vas a poner en la piel de la otra persona, es que solamente vas a entender desde su perspectiva por qué realizó dicha cosa. ¿Ok? Tampoco es de, me voy a meter en la mente del criminal y voy a pensar como, no. Imagínense cómo acabaríamos, ¿no? Todos con doble, triple personalidad. No. Y bueno, porque genera dinero, ¿no? Estos cuates te pueden cobrar 20,000 pesos por una tontería que no va a funcionar. Y si no funcionaba, es que no lo hiciste bien. Te enseño de nuevo, pero te cobro de nuevo y vas a ver cómo va a funcionar. Entonces, no. Debe de tener cuidado de lo que se aprende. El hecho de poder exponer a César el Hombroso es por mero vestigio histórico. Es un antecedente histórico y fue el iniciador de la criminología, sí, mas no es el ahora de la criminología. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso también para los que están aprendiendo criminología. Tengan en cuenta que es histórico, un elemento histórico, mas no es toda la criminología que se está haciendo ahora. Y tengan en cuenta también que lo que inicia acá en el pasado, no es lo mismo de lo que está aquí en el presente. ¿Por qué? Porque hay avances científicos. Y esos avances científicos son constantes porque estamos hablando de la dinámica social. Es decir, la dinámica social va cambiando de generación en generación y cada generación puede ser cada 5, cada 10, 20 años. Y cada que esa generación crece y se convierte ya en adolescente o adulto joven, va a tener una modificación del comportamiento a nivel social y por ende las dinámicas se modifican. Y por ello tienen que salir nuevas teorías que ayuden a comprender por qué están actuando así las nuevas generaciones. Entonces tengamos cuidado de a dónde estamos aprendiendo las cosas. Y creo que luego esto no lo explican en universidades, pero sí se necesita entender la historia de la criminología para saber dónde inició, pero también para comprender en dónde estamos parados ahorita. ¿Ok? Por otro lado, si bien se formó parte de las bases de la criminología por medio de las ideas del Lombroso, está avanzado de tal forma que ha quedado en el olvido la aplicación de sus primeras versiones, ya que la ciencia, como he comentado, avanza, y cuando se trata de teorías en ciencias sociales, todo se modifica de acuerdo a esas dinámicas sociales que comentábamos y sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado aquí Lombroso? Lombroso nos enseña que se puede hacer una búsqueda de nivel de peligrosidad, se puede hacer una búsqueda de clasificación, etcétera. Se puede hacer una especie de perfil, pero se necesita una metodología, que es lo que no tenía Lombroso. Explicó cosas, sí, pero no enseñó una metodología como tal. En primera. En segunda, ¿fue el iniciador de la criminología? Sí, pero no fue él solo. Él como que dio el parteaguas para que se conectaran con otras áreas. ¿Por qué? Porque también tenemos a Rafael Garófalo, a Camilo Golgi, que fueron ayudando a mejorar esto. Es decir, conectar o contener a la criminología y sus diversas ciencias en un área jurídica, en un área del derecho, donde están las penas y medidas de seguridad, donde se puede ver la impartición de justicia y cómo se va a catalogar el acto que comete el criminal. Entonces, sí dio bases, pero ya no son lo que es ahora.
se necesita trabajar más a fondo y tal vez inclusive poder comprender cómo es la criminología de ahora para poder avanzar científicamente. Y México está atrasado mucho en ese tipo de vertiente. Ahorita ya tenemos que la criminología ambiental, la prevención situacional, ya tenemos técnicas de entrevista de psicología cognitiva, métodos de observación más especializados, ya hay más cosas que podemos ahondar y no quedarnos solamente en el, vamos a hacer un programa de prevención. Sí, pero ¿cómo? Si estoy jalando el programa de prevención de un país de primer mundo a México, no va a funcionar. Y no va a funcionar porque no son las mismas necesidades. País de primer mundo, robo, carterismo, México, homicidios, 250 personas muertas en un fin de semana. No, no se compara. Necesitamos aprender a hacer criminología bien. Y es ahí donde entra el problema. ¿Quién levanta la mano y dice vamos a hacer criminología bien? Los autores que están ahorita sobresaliendo, por desgracia hemos perdido algunos. Los que ya se están retirando y no se ve para dónde se vaya a mover todo. Entonces es crítica la forma en la cual dicen la criminología está en pañales en México, pero la cuestión es quién cuida al bebé, ¿no? ¿Cómo lo haces crecer? Entonces es un trabajo de diversas ciencias que debería de estar atendiendo la sociedad, el gobierno, las universidades, para que crezca esta ciencia y tenga mayor sustento científico con aplicación a la sociedad. Bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí y la siguiente semana vamos a continuar con estas crimisesiones. Espero les guste y nos vemos hasta la próxima. Que tengan una excelente noche.